Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy nos acompaña José Ripoll, de la empresa Ripoll Instalaciones y del podcast Contacto Eléctrico, que da la casualidad que empezó en la pandemia, en marzo de 2020, precisamente igual cuando se empezó la plataforma Todolux. Bienvenido, José. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a este canal tuyo. Y exacto, justo en la pandemia empezó el tema del podcast. Como instalador ya llevo unos cuantos añitos más. Y bueno, con la empresa Ripoll Electricidad llevamos ya 5 años ahí al pie del cañón. 5 años con tu propia empresa de instalaciones eléctricas. Exacto, junto con mi padre, que al mismo tiempo es mi socio, y, y ahí vamos peleando. Bueno, vosotros tenéis presencia, concretamente, la sede la tenéis en Altea y tenéis Exacto, presencia en estamos tu, en en tu Altea la municipio, Vieja, en Altea la Vieja, en Alicante. en Alicante. Imagino que daréis servicio a todo el Levante, Sí, sí, más o menos de todo el Levante, toda la provincia de Alicante toda la nos provincia. solemos desplazar. Perfecto. Bueno, José, pues yo quería hoy tenerte aquí como invitado. Por un lado, porque tu podcast lo considero muy interesante, me gusta Muchas mucho. gracias. Contacto Eléctrico, lo pondremos por aquí para que los oyentes puedan meterse a verlo. Y luego, pues porque tenía ganas de invitar a una empresa de instalaciones eléctricas para tratar, digamos, temas o cuestiones de iluminación, pero en las puestas en marcha. Es decir, cuando vamos a hacer la instalación, cuando vamos a ejecutarlo, quería hacer una entrevista y bueno, pues qué mejor que tú seas el primer invitado como empresa de instalaciones eléctricas. Todo un orgullo para mí, la verdad. A ver si podemos dejar algo claro. Venga, pues yo pienso que sí. Vamos a tratar, el título sería Consejos para realizar una instalación de alumbrado. Y bueno, pues vamos a hablar de los trucos que tú nos puedes recomendar cuando vas a hacer una instalación de iluminación. Y la primera Muy pregunta bien. para comenzar sería, cuando vas a iniciar una instalación, ¿qué aspectos tienes en cuenta cuando vas a hacer la visita previa a la obra? Pues vamos a ver, aquí lo primero que solemos hacer siempre, y es una recomendación para todo el mundo, es llevar un bloc de notas para poder tomar apuntes, poder hacer un croquis de la idea que tiene el cliente, ya sea una vivienda, sea una nave, un almacén industrial, unas oficinas o una tienda, sea lo que sea, llevar un bloc de notas siempre, porque cualquier detalle que puedas apuntar, siempre luego a la hora de hacer un presupuesto o a la hora de valorar la iluminación que vas a utilizar, te va a ayudar muchísimo. Luego, también la verdad, si la promotora, bueno, no sabemos, depende de la instalación, si hay una promotora por en medio, un arquitecto, un decorador, solicitarles cualquier documentación que tengan, ya sea planos, sea distancias, la idea que tienen en general. Ya en caso de ser un cliente final, eh, intentamos darle consejos, porque a lo mejor ellos tienen una idea, pero no cuadra mucho con nuestra experiencia, entonces le damos una recomendación. Y otro aspecto a tener en cuenta es si la iluminación va a ser decorativa ¿Sí? o si la iluminación va a ser para hacer trabajos o para, claro, depende si es una cocina, si es un salón o si va a ser una tienda o si va a ser una zona industrial donde Claro. haya que hacer trabajos. Sí, que en función de la tarea se varía, ¿no?, el sistema de iluminación a tratar. Y bueno, Claro, no es lo mismo hacer un despacho que hacer la iluminación de un salón o de una cocina, como tú dices. claro, una vivienda va a ser algo, digamos, un poco más decorativo, digamos, a nivel visual, para, aparte de decorativo, para poder estar a gusto en casa. Y a lo mejor son unos colores un poco más cálidos o neutros, pero no utilizamos colores más fríos. Y también se utilizan mucho los spots, típicos spots fijos o abatibles, tiras de LED a lo mejor más finas, las tiras de LED flexibles también. Em, Iluminaciones indirectas, no sé. Y en temas industriales es distinto, ya son paneles, pantallas, campanas. Es un poco, pues eso, distinto. Sí, digamos que cuando vas a realizar instalaciones, por ejemplo, en viviendas,
vas buscando más generar una sensación agradable, con tonos cálidos, con Sí, luminarias más acogedor. más acogedor, exactamente. Y luego cuando vas a hacer oficinas o otro tipo de instalaciones, ahí ya te vas a más a una iluminación técnica, pues como tú dices, ¿no? Exacto, Un tono neutro, paneles, downlights, pantallas, etcétera. exacto. Vale. Bueno, entonces como recomendación, bloc de notas, Eso apuntar, siempre. apuntar todo lo que dice ya sea el promotor, la constructora, la arquitectura, la ingeniería o el propietario y luego pedir documentación, pues ya sea el plano, las secciones, saber a qué altura va el techo, ¿no? Eso también es muy importante. Y hay que saber también cómo hay que instalar todo ello, Exacto. por alturas y demás. Y luego en función de cómo van a ser las paredes, si se va a poder pasar el cableado por ahí. Muchas veces nos pasa, ¿no? Que a lo mejor tienen una idea y dices, por ahí no puede pasar la instalación eléctrica. Sí, en algún momento hemos llegado a una vivienda con un cliente y a lo mejor ellos tienen la idea de, a lo mejor tienen unas vigas muy bonitas de madera que quieren conservar y a lo mejor dice que quiere un punto de luz en el medio de la viga. Claro, Y dices, ya, pero entonces el punto de luz tiene que llegar hasta esa viga. Y a lo mejor en ese momento pues tienes ahí un poquito de... Porque a lo mejor ellos se piensan que es llegar, poner la lámpara y ya está, pero no saben claro. que está el cableado por en medio, que el tubo y toda la instalación. Exactamente. Yo creo que ese, principalmente cuando hacemos proyectos en viviendas, creo que el principal problema que se encuentran los instaladores eléctricos es el de cómo llego con mi circuito eléctrico a este punto donde quieren poner un punto de luz. Claro, normalmente se da el caso que siempre tiene que haber una constructora por en medio, un albañil, que te pueda pues hacer las rozas para llegar con la tubería y el cableado, con toda la canalización. Sí, pero que imagino que se te dará el caso, tú principalmente que haces mucha vivienda unifamiliar, Sí, que te darán ideas o te dirán, oye, yo quiero hacer esto, pero tú dirás, oye, ¿y cómo llevo yo la instalación eléctrica hasta ahí? O cómo consigo poner ahí ese punto de luz para que se disimule y no estropee, pues lo que tú dices, una viga de madera o una piedra, etcétera. claro, claro, exacto. En el caso del Pladur, pues ya se nos facilita un poco todo, porque cuando hay Pladur tabique hueco, por dentro de él hacemos virguerías. Claro, ahí sí que tienes Pero, libertad, ¿no? Para pasar. exacto, exacto, pero en casas antiguas que a lo mejor quieren hacer una reforma, pero quieren conservar la esencia de la casa antigua, clásica, en esos casos es un poco más complicado porque al final o hay que hacer obra o se tiene que ver el cableado. Vale, bueno, pues esto como primera pregunta en la fase previa cuando vas a la obra. Ahora, la siguiente pregunta. Cuando ya vas a iniciar una instalación de alumbrado, ¿qué precauciones tienes en cuenta? A ver, precauciones. Lo primero es saber en qué lugar se tiene que instalar esa luminaria, sea el modelo que sea. Luego, otra precaución es lo que hemos estado hablando, saber qué cableado necesita, dependiendo también de la potencia de esa iluminación. Y como precaución también saber si es un trabajo en altura, porque a veces hay que tenerlo también en cuenta a la hora de valorar también y presupuestar, porque no es lo mismo hacer un trabajo en una vivienda, como hablábamos, ¿Sí? a tener que se puede hacer con cualquier escalera o si se instala en las paredes. Pero no es lo mismo si ya tenemos que hacer en una zona industrial donde necesitamos elevadores o escaleras más altas o andamios o cualquier cosa de esta. Entonces, esa es una precaución que hay que tener en cuenta. Luego, aparte también las personas necesarias para hacer esa instalación, porque normalmente si es una obra grande o una industria, pues hacen falta más personas. Claro, Y muy importante también las fijaciones a utilizar, porque depende mucho del tipo de luminaria, el tamaño de ella y el peso, muy importante. Entonces la fijación tiene que ser acorde a esa luminaria. claro, porque al final hay luminarias que pesan 10 kilos, 15 kilos y en ese caso necesitas ayuda y si, claro, si tienes que instalarla a 4 metros de altura, ya no puedes estar tú únicamente subiéndote con la luminaria y demás, necesitas. Exacto, exacto. Por eso es la diferencia entre una vivienda
o una vivienda en un piso, un chalet, una vivienda unifamiliar, a una zona industrial o un almacén, cualquier cosa así. Entonces, claro, en una vivienda al final es hacer agujeros para poner los spots o las tiras de LED o simplemente atornillar los apliques. Eh, en el caso de una zona industrial, pues ya sí que hay que ver cómo son los anclajes, si se va a hacer con anclajes tipo que el otro día los tuviste aquí en tu canal, Sí, con gripe. de, con grible, exacto, pues eso hay que valorarlo. Vale. Sí, en función del tipo de sujeción, de si va suspendido, o si vas a utilizar una catenaria, si vas a utilizar varillas roscadas, etcétera. Exacto, carriles trifásicos para poder eh, poner los apliques en esos carriles, depende. Exactamente. Que para eso, en la fase de proyecto, es muy importante que cuando se realiza un diseño, ese diseño esté pensado para que la instalación sea también sencilla, que muchas veces se hacen diseños muy complicados y claro, cuando luego vas a hacer la instalación y necesitas descolgarte por una fachada o ese tipo de acciones, claro, eso aumenta el presupuesto, aumenta la dificultad, aumenta el tiempo de trabajo y ese tipo de cosas, cuando hacemos un diseño, lo recomendable, ya me refiero hablando más para las personas que hacen diseños de proyectos, que ese tipo Sí, de cosas hay que tenerlas en cuenta. sí, eso a ver, lo típico de un instalador es que cuando va cuando va a la calle, va a un hotel, va a donde sea, lo primero que hace es fijarte en toda la iluminación. Y muchas veces ves hoteles preciosos, unas recepciones alucinantes, donde ves colgada todo el tema de iluminación, lo ves colgado desde 20 metros Sí, y dices, pero madre mía, ¿cómo habrán instalado esto? Pues ahí es donde tienes que valorar y tomar las precauciones necesarias para hacer esa instalación. sí. Y yo luego también creo que a veces perdemos la noción de que cuando hacemos un proyecto, ese proyecto luego hay que instalarlo, pero ya no solo eso, sino que esa instalación luego hay que mantenerla. Y Exacto, muchas veces se hacen proyectos sin pensar en el mantenimiento que va a tener que llevar después y que eso pues si lo prevés y haces un diseño apropiado para que el instalador pueda acceder de forma fácil o pueda hacer un mantenimiento preventivo adecuado, puede haber mucha diferencia en los costes totales de un proyecto de hacerlo pensando en esto o como algunas veces que no se tienen en cuenta y luego, claro, luego al instalador le toca buscarse un poco la vida, ¿no? Para acceder ahí. claro. Darte cuenta que muchos proyectos se hacen pensando que la iluminación va a ser para toda la vida. Y no, lo que no tienen en cuenta es que la iluminación tiene unos años de vida, una garantía, y que no siempre va a estar ahí. Entonces, hay que mantenerla. Hay que Exacto. mantenerla y en el tema, en el momento que una parte de ella deje de funcionar por cualquier razón y haya que repararla, hay que volver a montar todo ese andamio o elevador o lo que sea en esa zona. Y a veces es complicado una vez que la obra está terminada. Pues sí. No, eso es muy importante, el tema de luego prever un mantenimiento. Exacto. Hay que tenerlo en cuenta. Pues sí. Bueno, José, pues siguiente pregunta. Vamos allá. Vamos ya más enfocándonos en la parte, dentro de la instalación eléctrica, enfocándonos en la parte de la iluminación en concreto, cuando, ¿qué criterios tienes tú en cuenta cuando vas a seleccionar un sistema de iluminación? Es decir, tú llegas a una visita de obra, ya sea con la arquitectura, con la propiedad, con la promotora. ¿Qué criterios tienes tú en cuenta cuando vas a seleccionar un sistema de iluminación, siempre y cuando a ti te den la posibilidad de decidir o la posibilidad de dar tu opinión? Pues a ver, normalmente lo primero que hacemos es, con la idea que tienen ellos, arquitectos, decoradores o el cliente final, con su idea, normalmente damos también una idea nosotros o enseñamos una serie de catálogos que sabemos que tienen ese tipo de iluminación que quieren montar. Ah, una vez has enseñado, perdón, No, una vez que has enseñado todos estos catálogos y estas muestras, hablas con fabricante o hablas primero con proveedor, luego con fabricante y tienes que tener en cuenta tanto las potencias de esas iluminaciones que van a iluminar, las fuentes de alimentación o drivers que necesitan
las temperaturas de color, los grados Kelvin, para saber si quieren algo muy cálido, algo neutro, algo muy frío, entre esos grados. Otra, otra cosa a tener en cuenta es la temperatura, porque a veces no se tiene en cuenta, pero si no es lo mismo instalarlo en una vivienda donde los grados suelen ser 20 grados, entre 18 y 24 grados, Sí, que no es lo mismo que, por ejemplo, en un almacén que vaya a tener, no sé, unas estructoras o algo que va a hacer mucho calor o nos vimos una vez en el caso de tener que hacer una instalación en unas cámaras frigoríficas que realmente son congeladores, donde guardan todo el pescado congelado. sí. En ese caso, la iluminación no podía ser una cualquiera. Tuvimos que buscar con diferentes fabricantes qué iluminación era acorde a esos grados tan bajos, eran menos 20 grados. Claro. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que no siempre se tiene en cuenta. Luego, si en el caso de unas oficinas, por ejemplo, pues ya sabes, bueno, tú sabes más que yo de esto, pero los grados UGR, la reproducción cromática, las aperturas también de los grados, dependiendo de que van a iluminar. Sí, No es lo mismo un detalle pequeño con, no sé, 20 grados o incluso 5 o 10 grados, sí. que tener que abrir mucho esa luminaria para que haga la luz Más más homogénea. diáfana, Exactamente. más homogénea, exacto. Sí, ahí has dicho algo muy interesante que no siempre se tiene en cuenta y es la temperatura ambiente del local donde va a estar esa luminaria. Por un lado, Exacto. nos encontramos muchas veces situaciones como es cámaras frigoríficas, cámaras de congelación donde va a ir una luminaria, en la que, bueno, pues simplemente hay que tener conocimiento de hasta qué temperatura se va a llegar, bajo cero, pues para tener en cuenta un equipo electrónico, una electrónica que aguante y que soporte esas temperaturas, que no siempre se hace, como tú bien dices. Y luego tenemos el caso contrario, y sobre todo nosotros que estamos aquí en el sur de España, que en verano hace un poco de calor. Y sobre todo si nos vamos un poco ahí al interior, podemos tener perfectamente en verano naves industriales a 50 grados y claro, una Exacto, luminaria, con los techos de Euralita, que todavía los hay. exacto. Y una luminaria encendida a esa temperatura, pues va a sufrir bastante y luego cuando hay que asegurar una inversión porque se ha realizado para obtener un ahorro energético y no se cumple por este problema, por tener un problema con las temperaturas, pues al final hace que no sea interesante hacer ciertos cambios. Entonces es más importante que tengamos en cuenta que ahí hay que utilizar luminarias más robustas, que tengan una mayor disipación de aluminio o que tengan una mejor refrigeración y que luego no nos vayan a dar esos problemas en verano. Exacto, porque además, si no se tiene en cuenta, va a acortar la vida de la luminaria, pero muchísimo. Y luego a lo mejor te están dando unas garantías que tú no puedes cumplir. Y Correcto. luego el cliente te va a decir, oye, esto no estaba en garantía, y tú le vas a decir, pues a lo mejor no era la luminaria perfecta para esa zona. La más adecuada. A lo mejor Exacto. para un taller de vehículos donde siempre está un refrigerado a 25 o 30 grados, oye, pues ahí sí. Pero un almacén, como tú dices, con techo de uralita a 50 grados en el mes de julio, pues al final esa luminaria va a sufrir y es muy probable que se llegue a quemar o se llegue directamente a que se apague y deje de funcionar. Exacto. O incluso en exteriores que también hay que mirar la estanqueidad, cuando tiene que ser algo estanco, que claro, cuando es nuevo todo es muy bonito. Y tú estás instalando a lo mejor unos apliques en suelo, empotrados en suelo, que son estancos mientras has terminado la obra, todo funciona muy bien, todo es estanco, pero con los años ya no es lo mismo. Como le esté dando la chicharra del sol, no sea de una buena calidad. Hay calidades y calidades también, eso hay que decirlo. Sí, totalmente. Pero te encuentras con algunos chalets, a lo mejor unos jardines preciosos de césped que parecen campos de fútbol, iluminan todos los laterales de a lo mejor de la fachada y todo esto con iluminación empotrada, pero con los años empiezan a fallar. Y empiezan a fallar y cuando vas a cambiarlo, a hacer el mantenimiento, te das cuenta que ha entrado agua por problemas de condensación y todo esto. Entonces, hay que tener muchas cosas en cuenta. Sí, porque ahí has dicho algo muy interesante también, y es que una luminaria cuando está nueva funciona muy bien, pero claro, cuando está a la intemperie
En verano hace Las mucho. gomas se secan, se agrietan. Exacto. Luego en invierno sufren mucho, hay dilataciones con los cambios de temperatura y claro, luego ya empieza a llover, hay humedad y es cuando empieza a entrar en esa luminaria y vamos, es muy habitual encontrar instalaciones donde hay luminarias con humedad, con la típica gota de agua que está tapando esa luminaria y al final es lo que tú dices, haces instalaciones que tienen un coste alto, sobre todo a nivel del proyecto completo, y por no prestar atención en la elección de la luminaria, pues luego te encuentras estos problemas que hacen que tu proyecto en general se devalúe o no tenga el aspecto que debería de tener cuando se hizo la inversión, ¿no? Así es. De hecho, la calidad de los productos se ve ahí. Se ve ahí. A lo mejor el precio, tú quieres entrar en un presupuesto, quieres entrar en un trabajo por presupuesto, por precio, y mucha gente baja de la calidad del producto para poder hacer el trabajo. Y luego a la larga ese trabajo sale caro. Sí, ese yo creo que es el eterno problema, ¿no? En el sector eléctrico y Sí, más en concreto en la parte de la instalación eléctrica, que es un todos problema. sabemos que hay fabricantes y fabricantes. Sí. Y no es lo mismo, bueno, no vamos a nombrar, pero no vamos a decir nombres, pero no, no es lo mismo una... Cuidado, te metes. No, no me voy a meter en ese follón, no voy a abrir, no voy a abrir aquí un problema. No es lo mismo una luminaria de calidad y un precio alto que una luminaria de baja calidad y un precio económico. Exacto. Vamos a dejarlo ahí. Sí, y a la larga se nota. También es cierto que hay luminarias que tienen un coste alto y luego realmente su calidad no lo merece, pero es cierto que cuando una luminaria tiene un coste, tiene unas características técnicas y tiene una documentación acorde, a la larga se nota. Sí, o a lo Y mejor simplemente se ha elegido mal el modelo, que eso también puede pasar. Un mismo fabricante puede tener la misma calidad para todo, muy buena calidad, pero has elegido mal el producto. exactamente, a lo mejor has elegido una luminaria que debería estar protegida y por lo que sea la instalas en una zona donde le está dando el sol o donde hay mucha humedad o donde por el motivo que sea y esa luminaria luego no está preparada para estar ahí. Por eso es muy Exacto, mira, me acaba de importante. venir a la cabeza, perdona, me acaba de venir a la cabeza una vez que me encontré en una campana de un restaurante, una campana industrial de acero inoxidable. ¿Sí? Nos llamaron que se le había derretido la, la pantalla que tenía dentro. Cuando Derretido llegamos allí habían puesto una directamente, ¿no? pantalla estanca dentro de la campana del restaurante. Tú imagínate la campana en verano trabajando de sol a sol, Sí. esa cocina, pues claro, la campana acabó derretida. O sea, la típica pantalla que se utilizan en los garajes, Sí, en la los típica parkings. pantalla estanca de policarbonato. Exacto. Sí. Eso no está preparado para estar trabajando ahí en esa instalación, dentro de esa campana donde llegan altas temperaturas. Y acabó derretida. Entonces, claro, claro, acabó derretida. El tubo era todavía de cristal, de los fluorescentes, y seguían teniendo luz, pero se derritió lo que es lo que lo cubre, el plástico. Entonces ahí ya hicimos una instalación de la típica pantalla para campanas que va protegida con un cristal, con un tubo de cristal especial que soporta altas temperaturas. Claro. Ahí diste con la clave de utilizar una luminaria apropiada para esa actividad, para esa aplicación. Exacto, Sí, exacto, así es. sí, no, es cierto que uno de los principales problemas es que, a modo de resumen, por falta de información o por falta de conocimiento, se seleccionan luminarias en sitios donde no deben de ir. Y yo creo que Exacto, eso es uno de los motivos que hace que muchas instalaciones generen problemas. exacto. Pero bueno, al final para eso está este tipo de tertulias, ¿no? Oye, dar un poco de información y decir, oye, cuidado, si vas a hacer una inversión, fíjate bien en la luminaria que vas a utilizar y si está preparada para esa aplicación. Así es. A ver, normalmente si contratas a instaladores como Dios manda, siempre van a saber más o menos por su veteranía y por sus años de mucho trabajo, De van a experiencia. saber que hay que instalar en unas cosas y en otras no.
Ahora, si vas a empezar a hacer trabajo con, como se dice, aunque pobrecillos ellos, pero siempre se habla de los cuñados, eh, entonces puedes tener un problema. Sí. Por ejemplo, tú que trabajas en la zona de Altea principalmente, Sí, pues allí es una zona de costa. Cerca de la costa hay que tener en cuenta la corrosión, la corrosión por ambiente salino y bueno, pues al final no todo vale, ¿no? así es. Porque si tú tienes que hacer una instalación y quieres que tenga una vida útil, no puedes poner cualquier cosa porque luego con la corrosión te afecta mucho y al final son problemas que se generan y bueno, pues aunque es una pena, pero a día de hoy eso es el día a día, ¿no? Los problemas causados por instalaciones mal hechas. Sí, está clarísimo. De lo que hemos dicho antes, cada luminaria es para un sitio específico y no puedes utilizar cualquier cosa en cualquier instalación. Exactamente. Y por eso muchas veces hay que fiarse o hay que hacer más caso o preguntar más a los instaladores eléctricos que llevan mucha experiencia, que están todo el día haciendo instalaciones y saben qué tipo de problemas genera cada tipo de luminaria. Así es, al final cada uno, cada maestrillo tiene su librillo. Pues sí, y hablando bueno, de qué criterios tienes en cuenta para seleccionar una luminaria, ¿cuáles han sido, con tu experiencia, los principales problemas de calidad que has tenido en tus instalaciones a lo largo de tu experiencia? Que yo recuerde, a ver, tampoco hay muchos, porque normalmente siempre trabajamos con productos de algún proveedor reconocido, de algún fabricante reconocido, pero sí que es verdad que en iluminación exterior, como estábamos hablando, sí que hemos tenido a veces problemas de estanqueidad. Y a lo mejor no tanto por culpa de la lluvia, porque si el producto es estanco y es de calidad, va a soportar eso, incluso aunque quede bajo el agua. Pero sí que es verdad que los problemas pueden venir a veces, es tan estanco, que se crea una condensación dentro, que va creando la humedad en el interior de la luminaria y puede llegar a hacer derivaciones a tierra con saltos de diferencial. Entonces, eso por un lado sí que a veces nos hemos encontrado con ese problema. Luego, Dirías que algún otro. diría que Sí, por donde tú te muevas, eso es un problema habitual, ¿no? El salto de diferencial por contacto eléctrico. exacto. ¿Cómo se llama tu Porque, podcast? como se llama el podcast, a raíz de ahí viene contacto eléctrico. Vale, vale, vale. Ha Haciendo salido ahí publicidad la gratuita. cuña publicitaria, ha salido perfecta. Sí, nos hemos encontrado eso, sobre todo jardines de comunidades, jardines de chalés, de viviendas en general. Eh, Cuando te llaman que salta el diferencial, directamente lo primero que haces, la primera prueba que haces es desconectar todo el exterior. Desconectas el exterior, ya no salta el diferencial, ya sabes que tienes un problema de puertas para afuera, en Exacto. los jardines. Sí. Sí, eso es Da la casualidad, una buena comprobación para cuando tienes un problema de este tipo. sí, da la casualidad que siempre que llueve, las llamadas típicas de emergencias es que no tienen luz en casa porque le salta el diferencial. Exacto. Y suele ser eso, suele ser eso. Siempre cuando llueve se mojan las luces exteriores, a lo mejor algunas no están preparadas para el exterior y ese es uno de los problemas. Claro, se mojan, hay una derivación y al haber una derivación, pues el diferencial salta y te tira abajo el cuadro. Bueno, toda la vivienda no. A ver, si la instalación está bien hecha, se supone que tendrás un circuito solo para el exterior. Entonces, es fácil de encontrar. El problema viene cuando todo el exterior viene cogido desde el interior. Viene cosido con el interior, conectado dentro, y ahí es donde empieza a tener problemas y tienes que ir desconectando. Ahí lo que tú recomiendas es que se vayan desconectando uno a uno y vayan subiendo el cuadro para ver si deja de hacerlo. Exacto, si tienes la suerte de tener una línea, un circuito para el exterior, quitar el automático de ese circuito y probar. Y probar a ver si Si, así de esa forma no se va. Exacto, exacto. Y ahí fácilmente lo encuentras. Y en el caso de que esté conectado con la vivienda, pues ya sí que te toca ir abriendo cajas, ir desconectando líneas y hasta que encuentres la avería. Siempre que sea algo por el tema de iluminación. Claro. También puede ser por otras miles Sí, de cosas, por pero otro bueno, tipo de como sistema. hablamos de iluminación, Exacto.
Vale. Bueno, pues entonces, a modo de resumen, la pregunta que te he hecho, que es o cuál ha sido la principal avería que tú te sueles encontrar relacionada con el alumbrado. Y bueno, lo que tú me has dicho es sobre todo por humedad, ¿no? Por humedad, cuando hay lluvia, que hace contacto eléctrico y salta el diferencial. Exacto, sí, Vale. Mira, pues entonces la siguiente pregunta sería, cuando vas a seleccionar una luminaria, ¿qué componente para ti, como instalador eléctrico, qué sí. componente para ti es más importante para que tú tengas la seguridad de que vas a garantizar la garantía que le has dicho a tu cliente? Vienen todas las preguntas enlazadas. No sé cómo lo estamos haciendo, pero viene todo enlazado uno detrás de otro. Sí, Eh, sí, pues lo mismo. Hablando de esto, pues los materiales de construcción de esas luminarias hay que tenerlos en cuenta siempre. El tipo de plástico. Bueno, tú en eso me podrás ayudar tú, por los tipos de plásticos que hay. El, el tema corrosión, también, los tipos de metales. Si un acero inoxidable, unos aluminios, digamos, la carcasa de esas luminarias, cómo están sí. fabricados. El tipo de galvanizado, el tipo de pintura. Exacto, los lacados, también muy importante. Que muchas veces dicen, es que era blanca y se ha hecho amarilla con el tiempo. Claro, le está dando el sol y le está dando digamos, la contaminación hablando por ejemplo de exterior, la contaminación de los vehículos y tal, pues acaba fastidiándose también. Claro. Pues por Luego, ejemplo, muy importante para eso, sí, pues decir, oye, pues si va a estar al exterior, va a estar al sol, etcétera, por ejemplo, en un ambiente salino, pues utilizar una luminaria que tenga un tratamiento contra ambiente salino, que aunque todos sabemos que tiene un coste superior, pero oye, es precisamente para que la instalación te dure y no tengas que cambiarla al poco tiempo de tenerla instalada. exacto, tienes que hacerte con un fabricante que trabaje con este tema de iluminación y, y eso, y buscar la mejor luminaria para dependiendo de qué lugares. Vale. Otro punto importante de la garantía de la luminaria son, yo pienso que los componentes electrónicos, aunque ahora todo el mundo sabe que muchas cosas se fabrican en China, pero igual que los móviles, hay productos fabricados en China de mucha calidad y otros que no son de tanta calidad. Y eso está en los componentes electrónicos sobre todo. Mucha gente habrá visto que ha comprado bombillas LED que las ha instalado y a lo mejor por la noche no llegan a apagarse del todo. Sí. Eso porque los componentes electrónicos no son a lo mejor los condensadores que debe llevar dentro no los lleva. Incluso el cableado interno también es importante porque lo mismo. En estos productos, en esta fabricación, cuando la fabricación es de calidad, los componentes internos son de calidad, pero cuando es de una baja calidad, los componentes internos baja la calidad también, y tanto en el cableado como en la conexión, las regletas de conexión también, que con el tiempo también dejan o se quema el cable, te encuentras luminarias que las abres y tienen los cables cortocircuitados porque han perdido su aislamiento. Claro. Sí, que digamos que por el exterior parece todo igual, Exacto. pero internamente, en función de los componentes que tenga, esa luminaria, bombilla, tubo, lo que se esté utilizando, te va a decir a ti si te va a garantizar la vida útil o no. Así es. Antiguamente todos sabemos las bombillas que ahora han quitado del mercado, las incandescentes, pues era eso, era un cristal, un gas Filamento. el filamento interno. No tenía componentes electrónicos. Pero hoy en día, como también pasa con los vehículos, al final pasa lo mismo. Los componentes electrónicos pues son más fáciles, son más endebles y son más fáciles de que se rompan y son más fáciles de que fallen. Entonces, pues siempre que tengas más calidad en el producto, pues te va a durar más. Exactamente. Al depender ahora todo de la electrónica, es más importante la elección de la electrónica. Y por eso al final, pues es importante saber lo que se está instalando o saber lo que se está prescribiendo, saber lo que se va a proyectar para asegurar la vida útil
que requiere el proyecto. Exacto, así es. Vale, entonces digamos que para ti principalmente estanqueidad, cómo sea, digamos, el acabado de la luminaria para que evitar oxidaciones, para evitar que la pintura se vaya, etcétera, y luego ya te centrarías en la parte de la electrónica de la luminaria para evitar bueno, que falle por cualquier motivo, ya sea porque los condensadores o no están o se deterioran, etcétera, ¿no? Exacto. Aparte, estoy pensando también el momento de la instalación, porque también hay que hacer una instalación bien hecha en estas, a lo mejor por ir rápido, porque te están dando prisas, te tienes que terminar, pues a lo mejor dejas un poco, digamos, pierde un poco la calidad de la instalación. Entonces, esto también hay que intentar instalar la luminaria como tal y como dice el fabricante. Sí. Muchas veces no se hace. ¿Cuántas veces te habrán dicho, no? Oye, que mañana hay que inaugurar, así que ve terminando que mañana se inaugura y estás todo ahí, pero Exacto, al final, pues, todo lo que se hace rápido, pues, tiene más probabilidades de hacerlo mal. así es, así es. Hay que intentar siempre las cosas instalarlas bien y y que queden como deben de estar. Pues sí. Vale, José, pues estamos llegando ya al final de la entrevista. Hemos hablado mucho sobre problemas técnicos, sobre calidades, etcétera. Y yo creo que para terminar la tertulia, sería bueno que dijeras, oye, tu caso de éxito. ¿Cómo ha sido tu principal caso de éxito desde que estás trabajando como instalador? A ver, es una pregunta complicada porque nosotros disfrutamos con todas las instalaciones que hacemos, la verdad. Eh, Sobre todo el tema de iluminación te da muchas alegrías porque al final los tubos, los cables no se ven, quedan dentro de la pared y desaparece y la gente solo sabe que cuando enciende el interruptor se enciende la bombilla, se enciende la luz o cuando enchufa algo la máquina del aparato funciona. Entonces es un poco difícil hablar sobre esto, sobre la instalación más emblemática. Pero sí que es verdad, recordando así una que disfrutamos muchísimo. Hicimos una colaboración de una tienda de Inditex, una H&M concretamente, y en esta colaboración estuvimos trabajando día y noche, y cuando digo día y noche era durante la noche sobre todo, porque era cuando el centro comercial estaba cerrado, pero hicimos todo el tema de iluminación junto con la empresa que se dedica a hacer las tiendas tipo Zara, H&M y todo esto. Y pues imaginaros la instalación a ese nivel Sí, ya no es hacer una instalación en una vivienda. no. Está todo muy bien documentado, todo muy bien apuntado, te dan unos planos, unos esquemas donde tienes que guiarte totalmente con ello, instalar todos los carriles, luego digamos, los pequeños proyectores, conectarlos en los carriles trifásicos, digamos, el 1, 2 y 3, luego vuelve 1, 2 y 3, todo así. Con conexiones rápidas, también muy importante. Conexión, no sé cómo se llaman, a lo mejor tú lo sabes. Las. Los conectores rápidos. Sí, los conectores rápidos, es que lo llamamos así, pero bueno. eh, Cada uno tenía que ir en su línea porque hay muchísimos circuitos en esta documentación, en estos planos y esquemas. Y la verdad que disfrutamos muchísimo. Luego, pues imagínate, todos los tienes que enfocar bien todos los mostradores, los expositores, los Claro, muebles para que quede imagino todo. que una vez que haces la instalación, por ejemplo, si no sé, no conozco la instalación, pero imagino que utilizarías proyectores de carril, imagino. Sí, exacto, de carril. Eh, claro, luego cada proyector tiene que ir orientado hacia un punto en concreto, todo eso lo llevarías documentado, tienes que ser preciso en ello, hacer pruebas de luz, etcétera, ¿no? No te imaginas hasta qué nivel. O sea, no te lo planteas hasta que no estás allí trabajando. O sea, tienen gente especial, o sea, especialista en iluminación que están detrás de ti como encargados. Son como el jefe de obra, pero en tema de iluminación. Sí, Y cuando tú estás haciendo esa instalación, en el momento de la prueba, incluso 5 centímetros que se desenfoque un poco el proyector de carril, tienes que, o sea, se ve, queda todo reflejado. Tiene que estar todo exactamente en su sitio. No puede quedar una prenda
un poco oscura y en otro lado demasiada iluminación que no hay nada. Incluso los pasillos por donde pasa la gente cambia el tipo de iluminación, Claro. porque a la hora de... Ellos lo tienen todo estudiado y a Sí, la no es hora lo mismo la de ir a iluminación comprar, de paso que una iluminación focalizada o precisa, o una iluminación puntual, por ejemplo, pues exacto, en un expositor. exacto. Aparte que te hace comprar, que eso yo tampoco lo sabía, pero está todo pensado Sí, y la iluminación, dependiendo de la iluminación que tiene cada producto, tú vas a fijarte más o menos. correcto. Eso es así, la iluminación es súper importante en locales comerciales y, bueno, se le tiene mucha importancia en la mayoría de casos. Y, por ejemplo, como tú dices, en franquicias es muy importante que las instalaciones sean muy similares unas de las otras, porque claro, lo que no quieren es que cada tienda, que al final tienen repartidas por toda España, pues que cada tienda sea diferente o que cada tienda, a criterio del instalador o a criterio del que estaba allí, se ilumine de una forma o se ilumine de otra. Y Así es. eso es muy importante. Todos sabemos cuando entras en una tienda de una franquicia de este tipo, eh, tú entras en una aquí, en Alicante, y te vas a otra en, no sé, en Madrid o en, no sé, en Logroño, y parece que estás entrando en la misma tienda. O Sí, sea, tienen todo muy, muy esquematizado, todo muy perfecto. sí. La verdad que disfrutamos muchísimo. Bueno, pues ese sería tu proyecto emblemático, ¿no? De momento. Sí, como para recordar así a los grandes, sí. Luego, hombre, te podría hablar de mil, mil proyectos, de mil viviendas, tiendas, más a pequeño nivel, en la que, lo que te he dicho, siempre disfrutamos con el tema de iluminación porque al final es lo que se ve y es lo que queda bonito en una casa. Sí, no, hombre, a ver, lógicamente en tu día a día harás muchos tipos de instalaciones, pero oye, siempre habrá alguna que recuerdes con más cariño porque digas, oye, eso lo hice yo, o porque me dejaron participar más en profundidad, o por el sistema que instalaste, o por lo que fuera. Exacto. Disfrutamos también muchísimo en el tema pasillos con las tiras de LED, con los aluminios, o sea, poniendo los aluminios empotrados, cuando se hace bien la instalación y nos dejan, digamos, hacer un poquito como unos dibujos lineales con estas tiras de LED, Formas, pues, ¿cómo? sí, hacer formas Sí, las geométricas. típicas, cuando vemos que viene por el techo la tira y luego de repente baja por la pared, Sí, pues claro, eso queda muy chulísimo y también hemos hecho bastantes y es una pasada. Y luego si te dejan regularla y tienes domótica y puedes trabajar con ello, incluso ahora hoy en día con el tema Alexa o Google Home, pues se pueden hacer virguerías, la sí. verdad, y se disfruta mucho. Sí, no, la iluminación, yo creo que eso es lo que tú dices, ¿no? Es una de las partes dentro de una instalación eléctrica donde más puedes poner tu creatividad en marcha, ¿no? Y decir, oye, pues yo aquí voy a crear, a ver si me dejan, me lo permite el presupuesto y creo, hago una buena creación en este local comercial, en la vivienda o donde sea. Así es, exacto. Vale, José, pues nada, por mi parte estaríamos terminando la tertulia. Qué Así rápido pasa que esto. pasa volando. No, ha sido un buen rato, ha sido entretenido. Y nada, ya sabes bueno, que cuando tengas algún tema ahí que digas, oye, voy a comentárselo a Joaquín y hacemos ahí otra tertulia, pues ya sabes que estás más que invitado. Yo Así quiero que darte las gracias por darme la oportunidad. La verdad que se ha hecho. Yo normalmente lo tengo que decir, soy el que entrevista. En este caso me la has jugado, hombre, pero la verdad que he disfrutado mucho y contigo se hace fácil. pues nada, pues muchas gracias por haber aceptado mi invitación y nada, que te vaya muy bien con tu podcast, que yo creo que te animo a que sigas, a que no lo dejes, a que sigas Sabes que ahí. estás invitado y sabes que ahora te voy a entrevistar yo a ti y eso lo tienes que tener ya en mente, ves preparándote. Sí, sí, ya prepararemos un tema, pero bueno, lo que te quiero decir es que te animo a que continúes con el podcast porque creo que ese tipo de actividad es muy importante para el sector eléctrico en general y seguro que te va a ir muy bien. Muchas gracias a ti también y lo mismo, sigue tú con lo tuyo, porque ahora mismo estamos ahí, digamos, abriendo un mercado que no existía, que es el de los podcasts y bueno, tú también en YouTube y, y esto ayuda, yo creo que ayuda. Sí, no, para mí es súper importante. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Venga, que pases buena tarde. Chao, Un saludo. chao, Igualmente, hasta hablamos. luego. Hasta luego.